Este va a ser un video bastante particular que va a traer alguna dinámica que de pronto suscite muchas reacciones. A algunos les dará risa, otros simplemente tendrán una interpretación de manera diferente de pensar o analizar esto. En lo que nos vamos a referir el día de hoy es el programa que ha denominado el presidente de la República Programa Nacional de Jóvenes en Paz y que ha sonado por estos días en todo el nivel nacional de pagarle a los jovencitos lo que sería la cantidad cercana al millón de pesos o el millón de pesos eh, para que estos se alejen de la delincuencia, dejen de delinquir. Lo que se ha conocido es simplemente un borrador de decreto que ha salido por parte del gobierno que da algunos esbozos, algunos detalles, más aún no se ha conocido cómo funcionaría este de manera definitiva. Hoy vamos a poner en comento algunas de esas características, algunas de esas precisiones que da el decreto. Vamos a dar una opinión y sobre todo vamos a hacer la dinámica que les conté, que va a estar bien interesante. Bueno, lo primero es decir que ha sido un tema muy controversial, que se pretenda pagar 1 millón de pesos a jovencitos que están inmersos en la delincuencia. Muchas personas han dicho que es un método que puede resultar efectivo para alejarlos del crimen, para alejarlos de cualquier tipo de conducta delictiva, y muchas otras personas, en las que yo me incluyo, por ejemplo, dudamos un poco de la efectividad de este tipo de programas. Pues bien, los detalles que se han conocido es que quien estaría a cargo de generar estas transacciones o de a estos giros realizados a estos jóvenes sería el Departamento Nacional de Planeación, de la mano con una herramienta que ellos mismos han creado, es decir, el Departamento Nacional de Planeación, que lleva por nombre Registro Nacional de Hogares. Registro Nacional de Hogares. Registro Nacional Social de Hogares. Social de Hogares, qué pena, se me escapa allí esa palabra. Entonces, esta herramienta del Departamento Nacional de Planeación lo que permite es tener una mejor focalización, de acuerdo como lo expresó su director, para saber con bases de datos que tienen a nivel departamental, municipal y nacional, en los que se incluyen algunos datos como los del CISBEN, para focalizar de una manera más efectiva los subsidios. Otra de las cosas o precisiones que se vino conociendo es que no superará el porcentaje del 10% de la población juvenil de los 14 y los 28 años por cada pueblo, por cada municipio que así se estipule. Y menciona también algunas otras características, que no será, digamos, extendido o permanente en el tiempo, que tendrá una duración máxima de 6 meses, 12 meses o incluso 18 meses, en el entendido de que se pueda mirar con algunos estudios formales y serios, es así tal cual como lo dicen, si efectivamente esto ha sido exitoso o no. Entonces entremos en materia a desglosar cosa por cosa, desde el comentario que se da en la calle hasta mirar las cifras reales y la incidencia que tienen este tipo de programas. Lo primero es decir lo siguiente, y es algo a lo que ya me había referido en un video anterior, y es cómo el presidente de la República, bueno, el gobierno y el Estado en general, evidentemente va a poder materializar un seguimiento efectivo a estos jóvenes de entre 14 y 18 años, encontrando, a mi criterio, los primeros, digamos, errores que se generan allí. Uno de ellos es que hay que hacer una separación necesaria por rangos etarios de las personas que son menores de edad, pues estas personas tienen un tratamiento especial en la ley penal. No es el mismo tratamiento que se le da a una persona, a un ciudadano mayor de edad, como el uso de un jovencito menor de edad, cuando hay de por medio conductas delictivas que se cometen. Entonces, esta diferenciación desde los 14 a los 18 años ya nos genera un problema en el sistema penal, porque vale decir lo siguiente: el decreto menciona que para que estos jovencitos puedan hacerse parte de este programa no deben tener órdenes de captura vigentes, no deben tener ningún tipo de antecedente, o haber sido capturados en flagrancia, por ejemplo.
Y esto es un tema que por donde se le mire ya se empieza a desbaratar una propuesta como estas. ¿Cómo van a ser la identificación plena de un joven que ya está inmiscuido en la delincuencia, si no debe tener para el momento de poder registrarse a este programa ningún tipo de antecedente en la ley penal, ningún tipo de proceso o investigación abierta en? Luego, ¿cómo podemos identificar, cómo puede el gobierno nacional identificar este o aquel jovencito puede ser un potencial delincuente por su mera condición de vulnerabilidad si no tiene unos antecedentes judiciales? A todas luces se deja de una manera abierta y ambigua, que no se puede identificar de una manera clara que estos jóvenes estén vinculados a la delincuencia propiamente. En un primer problema. Un segundo problema es analizar de qué manera se van a reintegrar estos jóvenes a la sociedad civil si fuere el caso de que eso los exonera de una investigación penal, cosa que ya torna bastante complejo este decreto, pero que además involucra necesariamente tener aristas o reacciones de otras partes, tales como una inserción laboral, una inserción educativa, etcétera, 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 de lo cual se habla muy poco en el decreto. Una tercera cosa, y acá empezamos a hilar ya en lo que a la gente le gusta, escuchar el comentario, la manera en cómo se piensa, cómo las dinámicas sociales se dan y el pensamiento del ciudadano de a pie en general. Y es cómo es posible que el gobierno nacional opte por estas medidas, que crea que va a disminuir el delito con tener un incentivo monetario a las personas que eventualmente lo cometen, de las cuales ya dije es un problema identificarlas. Vamos a colocar un ejemplo. Si yo soy un ladrón, soy un pillo, un bandido, de los que hoy está lleno Colombia, eh, pues supongamos que salgo a cometer hurtos todos los días, por demás agravados y calificados. Quizá tengo un arma de fuego en mi poder o algo con que intimidar a las personas y ejerzo sobre ellos algún tipo de violencia. Eh, ¿Cómo me identifican? ¿Cómo me capturan? ¿Cómo saben plenamente que yo soy ese delincuente que sale todos los días, que luego se esconde, que tiene un dolo porque efectivamente quiero lesionar ese bien jurídico de la persona, en este caso sustraer su patrimonio, quedármelo para mí, si esos celulares que yo comercio, producto de los hurtos de manera robada, cómo me presento yo a ese programa, cómo me presento ante el Departamento Nacional de Planeación y le digo, señor Estado, República de Colombia, yo quiero dejar de delinquir, pero necesito que para eso me paguen, porque yo vivo de la delincuencia, porque simplemente no tengo educación, porque simplemente no tengo trabajo. Nuestra crítica más fuerte a este tipo de programas es que, contrario de disminuir el delito, lo que hace es impulsarlo. Y vamos a hacer alguna serie de comparaciones. La primera de ellas sería, ¿qué podría pensar, por ejemplo, una persona que trabaja y se gana un salario mínimo, 1.160.000 pesos, con 8 horas diarias de su trabajo, que ahora van a disminuir? Pero digamos que, guardadas las proporciones, no es mucha la diferencia que hay en sus salarios. Eh, Realmente, de hecho, se está liquidando sobre las mismas 8 horas el salario. A lo que yo voy es, ¿qué mensaje se le puede mandar a la sociedad cuando lo que se dice es que se va a pagar por cumplir la ley? Así sea de una manera transitoria. Ya hablábamos que esto puede durar entre los 6 meses y los 12 meses, de acuerdo a cómo se den los resultados del programa. Entonces uno eventualmente pensaría que lo que van a hacer con estos jóvenes es, como yo lo decía, una reinserción a la sociedad, consiguiéndoles, por ejemplo, un empleo para que dejen de delinquir, o consiguiéndoles educación virtual, que hoy por hoy la cobertura se ha ampliado mucho, con por ejemplo programas como Jóvenes a la U, con Todos a la U, y con la serie de becas que hay por parte de diferentes entidades, que no siempre se materializan. Por ejemplo,
las del ICETEX, que tienen un serio problema de desarrollo, de logística, de transferencia frente a a las instituciones de educación superior, como son las universidades públicas y privadas, donde le desembolsan al joven, especialmente en las privadas, el dinero después de casi 3 meses de iniciado su semestre. No tienen en cuenta, por ejemplo, las fechas de inicio, etcétera, etcétera. Entre muchos otros problemas de los que a nuestro presidente, bueno, el que ustedes subieron, porque afortunadamente hoy puedo decir con toda paz que no voté por ese sujeto, eh, hace todos los días frente a sus demagogias, frente a sus discursos, 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 más discursos, mientras el país se le ha ido completamente de las manos. Pues volvamos a nuestro tema. Entonces, este tipo de problemáticas se identifican porque simplemente la sociedad no puede percibir un mensaje de verdadera paz, no puede percibir un mensaje de desarrollo cuando a una persona, a un ciudadano colombiano como usted, como yo, le dicen, hombre, es que le vamos a pagar por cumplir la ley. Es que esa ley, todos esos códigos que se ven allá atrás, no son de adorno. Esa constitución no se hace para pedirle a la ciudadanía que por favor la cumpla. No se le ruega al delincuente que por favor deje de robar. No se puede negociar, no se pueden negociar los derechos de las demás personas por un reducto de criminales, de delincuentes, de bandidos, de pillos que hoy tienen arrodillado al Estado y a la República de Colombia. Esto no puede ser ajeno a mí, porque el ejercicio que íbamos a hacer con la dinámica que les voy a mostrar indica que un joven hoy no tiene ningún tipo de incentivo ni para estudiar ni para trabajar. Decimos que tenemos una población que cada vez crece más en la informalidad, pero los comentarios son, hombre, por favor, las cifras de desempleo han bajado porque nuestro glorioso presidente de la República ha hecho mucha gestión para que se recomponga el tejido industrial, empresarial, porque tenemos un estadista y todo este tipo de comentarios sin ningún tipo de asidero jurídico, sociológico, sin ningún tipo de fundamento económico, absolutamente nada, puedan verse materializadas como algo real. Entonces, lo que podemos decir es lo siguiente: si no se tiene control sobre esos jóvenes, sobre la identificación real de esos jóvenes, tampoco se puede tener la identificación de la comisión de unos delitos, porque no se tiene un registro ni unos antecedentes. Luego, identificar la población que puede eventualmente pertenecer a esta población simplemente por tener una categoría de vulnerabilidad ya la hace inexacta y la hace ineficiente. Luego de eso, vamos a los factores reales que tiene en cuenta un joven, que va a esperar que le llegue 1 millón de pesos cada 30 días, ¿sí? Cuando él en la calle, perpetuando esos delitos a los que ya está acostumbrado, puede ganar 2 o 3 veces más en 1 o 2 días. Yo creo, y acá seguramente muchas personas me van a saltar, me van a venir encima con comentarios, que una persona sí se puede resocializar, que no hay que estigmatizarla, pero estoy completamente convencido y soy vehemente que la reinserción social es producto de una transformación cultural de las personas. El delincuente no deja de ser delincuente por tener oportunidades de un día para otro. Ese pensamiento debemos cambiarlo. Debemos ver las cosas como son. Debemos entender cómo piensa el hampa, la pereza y la facilidad. ¿Qué incentivo puede tener un muchacho? Y entramos a la parte de la dinámica más genial de este video. Cuando le dicen que una carrera, un pregrado universitario, es muy costoso, es muy largo en tiempo, es impertinente en educación y se torna aún peor cuando sale a un panorama laboral donde no va a encontrar trabajo. Y volví al ejemplo donde me colocaba yo mismo en la posición de uno de estos personajillos. Vamos a suponerlo, ¿yo por qué voy a dejar de extorsionar? ¿Por qué voy a dejar de secuestrar? ¿Por qué voy a dejar de hurtar? ¿Por qué voy a dejar de violar? Cuando efectivamente
yo salgo y no encuentro trabajo porque me piden una experiencia laboral mayor a los 2 años, cuando yo veo planes académicos impertinentes en instituciones de educación técnica, tecnológica y superior, también de educación media, en el caso de que estas personas no llegaran ni siquiera a poder acceder a un bachillerato. ¿Por qué yo me voy a reinsertar a una sociedad civil que a mí no me ofrece oportunidades? Nos quedamos en ese discurso, porque los colombianos están acostumbrados a que les vendan discursos y no hechos. Por eso es que necesitamos personajes técnicos en la política y menos políticos pasionales. Un político tiene como función principal, y esto seguramente no les gustará a muchos políticos que yo lo diga en público, y es la función de persuadir el sentimiento de un ciudadano. Hacerse al poder es la meta final, mas nunca dar los resultados. Esa es la mentalidad de un político. Cuando llega va a empezar a pensar qué hace, pero antes de llegar piensa en cómo llegar. Es lo lógico. Entonces, a lo que se tiene que apuntar el ciudadano en Colombia es a escoger personajes técnicos que sepan de lo que hablan, que tienen una trayectoria y un funcionamiento. Que dice un viejo dicho que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y esto sí que es cierto, porque vaya que Colombia sí sería diferente si todos se resolvieran con discursos, como hacen a estos personajes populistas y demagógicos.